Bueno, nosotros en la clase pasada estábamos en este tema de las tablas hash. ¿Qué características teníamos en estas tablas hash? Bueno, lo primero que ustedes deben tener presente es que estas tablas se utilizan para almacenar información de acuerdo a una llave, ¿sí? Creo que estoy en la diapositiva equivocada, entonces permítanme, esta es la que debe haber subido. Estábamos nosotros en la 7, aquí está. Entonces nosotros estábamos en la 7. A ver si la encuentro acá. Ah, chanfle, no está guardada aquí, era que la guardé afuera. Ah, sí, cometí el error de guardarla afuera. Entonces corrijo eso. Bueno, ya la guardo en su sitio. Entonces, bueno, nosotros estamos en tablas hash y el resumen es que pues uno puede guardar una información de acuerdo a un valor de una llave que uno maneje. Y básicamente los datos vienen par valor llave. Ustedes encuentran estos tipos de datos en muchas partes de esto. Por ejemplo, en C++, hash table, por ejemplo, C++, es que tablet. Hash table, por ejemplo, bueno, hay unas implementaciones completas en diferentes lenguajes y este es un tipo de dato bastante común. En Java, por ejemplo, si tienen mayor experticia en este lenguaje de programación, entonces pues ya viene implementada internamente. O sea, hay muchos lenguajes de programación. ¿Y qué pasa? Este tipo de estructuras de datos sirven principalmente cuando usted necesita buscar rápido datos. Cuando usted necesita buscar rápido datos y que tenga los datos se puedan organizar. Por ejemplo, si son numéricos o de pronto si son strings, pues uno puede crear una llave muy fácilmente. Usualmente la llave pues, puede ser un tipo de dato, miren, la llave puede ser un tipo de dato que dice string integer, entonces, cuya llave es un string y es un entero. ¿Se escucha mucho la lluvia, muchachos? ¿O me escuchan bien? Está lloviendo de verdad. Todo bien, profe. Yo no Listo, escucho nada. perfecto. Entonces, muchachos, qué pasa por acá? Nosotros vamos a poder trabajar estos tipos de datos. Entonces, ¿qué sucede? Las operaciones que vamos a trabajar en estos tipos de datos es insertar, borrar y buscar en la tabla. Bueno, yo les había aquí explicado unas cosas y que las llaves se manejan con valores numéricos en ASCII. De hecho, por ejemplo, si usted tiene una llave, por ejemplo, ¿M a qué equivale? Pues buscamos en una tabla ASCII. Entonces, en la tabla ASCII corresponde, veamos, una tabla ASCII que sirva. Entonces, miremos esta imagen. Entonces, por ejemplo, la M minúscula corresponde al valor 109. Entonces, que la letra M. Ah, no, vale 109. Ah, que la M mayúscula. Resulta que la M minúscula y la M mayúscula tienen diferentes valores en el ASCII. Entonces, la M mayúscula vale 78. ¿Sí? De hecho, ustedes podrían hacer esta pregunta. Si M es menor que M, y esto les va a volver verdadero, porque es su representación en tabla base. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí hablan de las llaves utilizadas, de las llaves no utilizadas y de las operaciones de insertar. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos una tabla hash que no, digamos, tiene una estructura de direccionamiento clara, vamos a tener de que, a pesar de que uno quiera, las operaciones de búsqueda van a ser ODN. Yo les voy a prometer que eso se puede bajar. Entonces, para esto, muchachos, vamos a definir una función hash. ¿Qué es una función hash? Una función hash toma como entrada una llave y nos da su ubicación. Por ejemplo, si tenemos un universo de llaves que va hasta 12 y nuestro universo de llaves disponible va hasta 9 nomás, entonces tenemos que hacer que una llave, que cuando aplique la función sobre 5, me dé la posición donde va la información en la tabla. Eso es lo que se suele usar. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a tener que hay una función que va a recibir una llave, parte del dato, y nos va a dar la ubicación en la tabla.
Entonces, hay dos estrategias que vamos a ver, que es lo que quiero ver. Ah, bueno, y que cuando hay choque entre dos llaves, básicamente los datos se encadenan. ¿Qué quiere decir que los datos se encadenan? Básicamente vamos a crear una lista con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos este primer dato y tenemos el dato acá, el de la llave 7 y el de la llave 100. O sea que no hay pérdida de la información. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Suponga que usted tiene y de x igual a x y m igual a 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una tabla hash de tamaño 5. Entonces, tenemos tabla hash de tamaño 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los índices de la tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ay, ya. Se me volvió bastante. Eh, por acá debe estar lo que estaba haciendo. Aquí está. Entonces, vamos a insertar esta información. La función de hash, la función de hash, la función de hash básicamente es la misma posición. ¿Listo? Entonces, vamos a insertar el dato con llave 1. El dato con llave 1 va aquí. Entonces, pongámosle dato con llave 1. Luego, dato con llave 2. Luego, dato con llave 3. Luego, dato con llave 4. Y dato con llave 5. Entonces, ¿qué pasa acá? Ah, perdón. Me tira para porque tengo la función de hash aquí. También tengo la función de hash. Entonces, la posición 1, cuando la llave vale 1, la posición es 1. Entonces, activa 1. Luego, cuando la llave es 2, deme la posición 3. Entonces, activa la llave 2. Luego, ingrese la llave 3 y la llave 3 me da la posición 4. Luego, la llave 4 me da la posición 1. ¿Qué sucede? Aquí ocurrió una colisión. Al ocurrir una colisión, entonces lo encadenamos. Esto sería una lista enlazada. ¿Listo? Nosotros lo vamos a usar en Python directamente como list, porque los lists en Python son listas enlazadas directamente. Luego acá, en la posición 5, vamos a meter que dice que la 3. Entonces aquí iría desde la posición 5. Entonces, en todo caso, se encadenan cuando hay este estilo de colisiones. Esta es la idea principalmente. Van a ver cuál es la ventaja que ofrece esto. Entonces, las colisiones se tratan por diferentes técnicas, ¿no? Pero la que vamos a utilizar y más conocida es resolución de colisiones por encadenamiento. Básicamente generamos una lista. Entonces, miren, aquí está. Cuando se genera la lista, aquí está básicamente. Bueno, entonces, básicamente cuando ya tenemos cuando tenemos esta función, chain hash insert, básicamente, pues, en caso que ya haya un dato en esa posición, entonces, pues nosotros lo insertamos, ¿sí? Y eso lo vamos a poder implementar muy fácil en Python. Muchachos, permítanme un segundito, debo cerrar las ventanas. Listo, muchachos. Entonces, retornando, entonces básicamente, ¿cómo se maneja aquí cuando hay colisión? Cuando hay colisión, lo que nosotros hacemos es básicamente encadenar, o sea, crear una lista. Y bueno, ¿qué funciones se nos crean? Una que inserta, otra que hace la búsqueda y otra pues que borra en la lista enlazada, básicamente.
Entonces, hagamos este ejercicio. Es una tabla de 9 slots. Entonces, una tabla de 9 slots es algo así. Una tabla de 9 slots. Entonces, no soy muy bueno dibujando, pero aquí van 3, aquí van 6 y aquí van 9. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Correcto? Y vamos a tener entonces acá una función que nos va a establecer la posición. En ese caso es K módulo 9. ¿Sí? K módulo 9. ¿Qué es K módulo 9? Es el residuo entre la división por 9. Entonces, por ejemplo, 10 módulo 9. Entonces, ¿cuánto es 10 dividido 9? 1. ¿Cuánto sobra? 1. O por ejemplo, 12 módulo 9. ¿Cuánto nos sobra? ¿Sí? 3. Sí, es que está lloviendo muy duro. 3. ¿Listo? Entonces es 3. En el peor de los casos me cambio el portátil. Entonces, 12 módulo 9 da 3. Entonces, muchachos, vamos a hacer esta operación. Vamos a insertar la llave 5, 28, 19, 5, 20, 33, 12, 17 y 10. ¿Qué hacen ustedes? Empezamos con el primer dato. Entonces, el primer dato es 5 módulo 9. ¿Es igual? Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 5 es igual a 9 por 0 a 5. Por esa razón, da 5. Entonces aquí colocamos 5. ¿Vale? En esa posición. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a insertar la segunda. Vamos a insertar la segunda. La segunda sería 28 módulo 9. Entonces, 9 por 4, 9 por 3, 27. Entonces nos sobra 1. ¿Por qué 1 es igual? Perdón, 28 es igual a 9 por 3 más 1. Es el residuo de la división. Entonces, ahí insertaríamos 28. Y nos dice que en la posición 28. Seguimos, muchachos. Ahora sigue 19. ¿Sí? Entonces, tercero. Entonces sigue 19 módulo 9. ¿A qué es igual esto? A 1. Entonces sería, ¿por qué? Porque 19 es igual a 9 por 2 más 1. Lo que sobra. Entonces, aquí hay una colisión. Entonces queda 10. Cuarto ejercicio. 15 módulo 9. ¿Cuánto nos daría 15 módulo 9? Según esto, lo que acabo de explicar. ¿Cuánto le da 15 módulo 9? 6. 6, correcto. ¿Por qué? Porque 15 es igual a 9 por 1 a 6. Va en la posición 6. ¿Listo? Entonces, 15. Listo. 20 módulo 9. 20 módulo 9 es igual a 18, sería 2, ¿no? Porque 20 es igual a 9 por 2 más 2. Entonces, aquí iría 20. Esto posiblemente es uno de los ejercicios del parcial. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Sí? Entonces, 33 módulo 9. 33 módulo 9, 27. Entonces hay 5. ¿Por qué? Porque 33. Ah, no, 6. Ajá. Espere. 5 más 7, 12. Sí, sí, 6. Entonces 33 sería entonces 9 por 3 más 6. En la posición 6 tendría a 33. Hay una colisión aquí. Luego sigue 12. Entonces la 7 es igual a 12 módulo
9. 12 módulo 9 pues debería de dar 3, porque 12 es igual a 9 por 1 más 3. Entonces da 3, entonces pues aquí no hay problema. Básicamente lo colocamos aquí y esto sería 12. Luego 17, 17 daría 8, ¿no? 17 módulo 9, esto es igual a 8. ¿Por qué? Porque 17 es igual a 9 por 1 más 8. El residuo nunca puede ser negativo, ¿vale? El residuo nunca puede ser negativo. Entonces aquí da 17. Bien, y finalmente 10, que es 1. De 9, que es 10 módulo 9. Es igual a 1. ¿Por qué? Porque 10 es igual a 9 por 1 más 1. Entonces, aquí tendríamos entonces 10. Entonces, aquí pues va en la posición 1 y ya está. Iría 10. Esta es la representación de la tabla hash después de haber insertado estos módulos con esta función hash. Esto se llama una función hash. Bueno, entonces, muchachos, si se mantuvieran ordenados los elementos de cada lista encadenada, ¿cómo cambian los tiempos de insertar, borrar y buscar? Entonces, muchachos, pensemos. Yo aquí tengo una tabla hash de tamaño n, ¿correcto? Tengo una función que es igual a x módulo n, que es la que se suele usar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Básicamente vamos a garantizar que vamos a insertar datos acá. Vamos a insertar datos. ¿Correcto? Vamos a insertar datos aquí. Entonces, estos datos pues tenemos n datos, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos datos aquí habrían aproximadamente? N sobre n, n sobre n, n sobre n, n sobre n y n sobre n. Recuerden pues que aquí hay muchos datos. Entonces, muchachos, primera pregunta. Primera pregunta. Entonces, primera pregunta. Entonces, primera pregunta. Si necesito localizar un dato con llave K o llave X, ¿cuánto tiempo me tardo en saber la posición? Con la función hash, que es la que ustedes ven ahí, h de x. ¿Cuánto tiempo me tardo yo en saber? Yo necesito localizar un dato con llave X. ¿Cuánto tiempo yo me tardo? Más o menos. ¿Cuánto tiempo más o menos me tardo en localizar la llave? Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría hacer esta función? O sea, con respecto al tamaño, ¿cuál sería la complejidad de resolver eso? Ya baja un poco la lluvia, entonces pues, ya me pueden escuchar mejor. ¿Cuánto tiempo tardaría? En términos de cota, ¿o de qué? ¿O de qué, muchachos? O de n es una primera propuesta. Yo podría decir O de n factorial, ¿sí? Entonces, piénsenlo un poco. Piénsenlo un poco. Piensen en este proceso. Primero, yo llamo a h de 5. Supongan que n es una tabla de tamaño 10 y m vamos a meter 100.000 datos, ¿vale? 100.000 datos. Entonces, h de 5 es igual a 10 módulo 10.000. Yo les hago una pregunta. ¿Hacer este cálculo depende de este valor y este valor con respecto a las operaciones que tiene que hacer? ¿Dependerá de eso? ¿O ustedes qué piensan?
¿Hará alguna dependencia? ¿Qué piensan allí, muchachos? Yo creo que depende de M. No sé. Depende de n. Listo. Píllenlo bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, n es igual a 100 y m es igual a 10 a la 6? Entonces yo necesitaría sacar 100, perdón, aquí no es 10, sino 5, qué pena. 5 módulo 5. O por ejemplo, 5 módulo 10 a la 6, que es 1.000.000. ¿Será que el tiempo de cómputo de 5 módulos 100, 10.000, o 5 módulos 100, 10 a la 6 como operación variará? ¿Ustedes qué piensan? O si, por ejemplo, yo pido 5 módulo 10. Estoy variando el n, ¿no? Estoy variando el n aquí. ¿Será que cambia respecto al n? ¿Ustedes qué piensan? ¿Importará? ¿Tendrá alguna repercusión? Por ejemplo, si yo en el computador hago 5 por 10 o 8 por 10, ¿será que esta operación toma más tiempo que esta? ¿Ustedes qué piensan? La segunda sí. Listo, muchachos. Como operaciones, las operaciones, sin importar los datos de entrada, con las operaciones matemáticas van a tomar siempre el mismo tiempo. Bueno, hay unas pequeñas diferencias, pero las diferencias son muy... pueden descartarse. Sí, efectivamente hay una pequeña diferencia si nos vamos muy al fondo, pero realmente podemos asumir, uy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El rayo está, cuando ustedes vean la luz del rayo, 700 por, ¿cuánto es la velocidad del sonido? Entonces, un pequeño truco, pues hay como eso. Son 340 metros por segundo. Yo conté 7 segundos. ¿Cuánto es 7 por 0, 0, 7 por 4, 28, 7 por 3, 21? El rayo ocurrió a 2 kilómetros. Entonces, me gusta hacer cuando veo la luz del rayo. Mira, entonces muchachos, ya sin desviarnos, únicamente les contaba una pequeña anécdota que cuando llueve y hace trueno me gusta ver eso y contar los segundos. Y uno aproximadamente puede darse cuenta dónde se origina el rayo. Ese rayo está a 2.4 kilómetros donde está. Entonces, bueno, muchachos, entonces, resulta que las operaciones siempre van a tomar el mismo tiempo. Por lo tanto, no va a importar el tamaño de la tabla hash. Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, de acuerdo a eso, esto toma O de 1. Un tiempo constante. No interesa el tamaño de n, ¿sí? Ahí no interesa el tamaño de n. Puede ser poquito, puede ser mucho, ¿sí? Bien. Ahora, la segunda pregunta. La segunda pregunta acá. Ya está molestando acá. Entonces, ya localizado el dato, ¿cuánto tiempo me tomaría hallarlo en la lista interna de la posición? Se refiere básicamente a esto, a cada uno de estos. ¿Cuánto me tomaría aproximadamente hallarlo? Considerando que las listas, si todo es perfecto, es de tamaño m sobre n, ¿cuánto me tomaría más o menos? Vamos a asumir que m es mucho mayor que n. Esto como para poder hacer este ejercicio tranquilamente. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomarían? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué dependería el tamaño? ¿De qué dependería ahora? Si la lista tiene aproximadamente m sobre n, tamaño m sobre n. ¿Cuánto creen que tomaría? Por ejemplo, si m es 10.000 y n es igual a 10, entonces m sobre n sería aproximadamente 1.000. O sea, las listas tendrían aproximadamente tamaño 1.000.
Para buscar dentro de estas listas, yo empiezo a preguntarle a cada uno, hey, usted es el dato que ando buscando, hey, usted es el dato que ando buscando, hey, usted es el dato que ando buscando, hey, usted es el dato que ando buscando. ¿Cuánto más o menos me tomaría preguntándole a cada uno si está la llave que ando buscando? ¿Cuánto creen que me tomaría? MDN. Correcto, correcto. La complejidad sería O de M sobre. Y miren, la ganancia que tuvimos, porque nosotros hubiéramos podido colocar todo esto en una lista de tamaño M. Cualquier operación de búsqueda sobre esta lista toma O de M. ¿Qué sucede? Como M es mucho mayor que N, entonces realmente ganamos una reducción de la complejidad. Logramos reducirlo en un factor de 1 sobre N, que lo que es bastante pues bueno. O sea, realmente aceleramos los tiempos de búsqueda. Y esa es una de las ventajas de las tablas hash. Entonces, bueno. Entonces, la peor función hash lleva todas las llaves al mismo slot. Este es el caso de la lista. ¿Sí? Esto es igual que una lista. O sea, aquí la complejidad sería O de M. O sea, O de N. En este caso están usando M para el tamaño y N para eso. Entonces considerando que hay N datos, sería O de N. ¿Sí? Considerando que hay N datos. Entonces, básicamente la idea es que una buena función hash debería de distribuirme uniformemente los datos acá. ¿Con qué idea? Para yo buscarlos, pues sea mucho más sencillo. Entonces, voy a hacer una corrección acá porque para que quede congruente con las diapositivas. Entonces, M es el tamaño de la tabla y N es el número de datos. Listo, voy a hacerlo congruente. Me disculpan allí, pues, para evitar confrontaciones con la tabla. Entonces sería con la información de la diapositiva. Entonces aquí sería M, aquí sería N, y aquí sería N sobre M. N sobre M, básicamente M, y aquí sería N sobre M. ¿Listo? Simplemente es para hacer eso más congruente. Y bueno, eso es mucho mejor que O de N. O sea, básicamente, pues tendría que recorrer todos los datos. Uno se ahorra entonces muchos pasos a la hora de buscar información. Entonces, acá, N sobre M, donde M es el tamaño de la tabla hash, M es el tamaño de la tabla, y N es el número de datos. Entonces, número de datos. Entonces, aquí te tenemos. Básicamente, a eso se le conoce como el factor de carga. Y este valor indica en promedio cuántas llaves deberían de quedar almacenadas en cada slot, aproximadamente, si la función hash es buena. Se asume que cualquier elemento tiene la misma probabilidad de ser asignado a cualquiera de los slots. La idea es que queden uniformemente distribuidos, independientemente que haya asignado otro elemento. Eso es suposición de hashing uniforme. ¿Qué sucede? Muchas veces los datos no cumplen esta condición. Entonces, pues, en las tablas hash que ya uno ve, pues, lo que se hace es manejar como una cierta, pues, ya una conversión para que nos quede, pues, uniforme. Bueno, entonces, muchachos, la tabla hash, en cuales las colisiones son resueltas con encadenamiento, una búsqueda sin éxito toma en promedio 1 más alfa bajo la suposición de hashing uniforme. Cuando les dije, encontrar la llave toma O de 1 y encontrar el valor dentro de la lista toma O de N sobre M, que es igual a O de alfa. Por eso es que ellos dicen O de 1 más alfa, ¿sí? Es una manera de representar, ¿sí? Es una manera de representar. Entonces, y una tabla hash en la cual las colisiones son resueltas con encadenamiento, una búsqueda exitosa toma en promedio teta de 1 más alfa, bajo la suposición de hashing uniforme. Yo voy a suponer que los datos se distribuyen de forma uniforme, si no, pues es un problema. Y bueno, entonces una buena función hash, muchachos, garantiza que la probabilidad de que yo tengo aquí m slots, de que cada uno, la probabilidad de que caiga en el slot 1 es 1 sobre n. La probabilidad que caiga en el slot 2 es 1 sobre n. O sea, todos tienen la misma probabilidad de caer en el mismo slot. ¿Sí? Básicamente.
Bueno, entonces muchachos, esto pues en diferentes lenguajes de programación, como les mostré, esto ya está implementado en muchos lenguajes de programación. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, estas tablas hash ya vienen implementadas en Java y funcionan de esa manera, funcionan con encadenamiento. Entonces, básicamente, muchachos, estas tablas hash que ustedes ven aquí están ya construidas. Sí, básicamente nacen desde una clase que se llama map y acá tenemos hash table. Lastimosamente en Python no lo tenemos así como tipo de dato, sino que nos los toca construir. Digamos que bajo los contras de Python, básicamente los manejamos son como diccionarios, los diccionarios, y lo que hacemos nosotros es básicamente, pues como añadirlo acá, como irlo añadiendo. Entonces, eso pues, digamos que lo malo de Python es que pues no tiene estas estructuras así. Hay otros lenguajes como por ejemplo C#, no sé si lo has manejado, que tienen eso, como una colección. Entonces, hash table, y uno pues básicamente tiene la llave y tiene los datos. Internamente lo maneja de esa manera. O sea, hay muchos lenguajes, no sé si han usado C# en sus trabajos, o Ruby, que bueno, es otro lenguaje. Entonces, aquí tenemos hash table en Ruby. Bueno, entonces acá que se maneja hash table. Entonces les voy a mostrar cómo se implementa una tabla hash en Python. Digamos que el lenguaje, o sea, Python es muy bacano en muchas cosas, pero hay algunas cosas que a veces uno no tiene como la facilidad. Entonces, vamos a crear este archivo y se lo voy a subir. Hoy es 22 de octubre. Entonces, 9 segundos, ya está alejando la tormenta. Entonces, vamos acá, entonces hash.py. Bueno, te vamos a hacer una tabla hash. Entonces, básicamente la vamos a implementar de la siguiente manera. Vamos a implementarla como una clase. Class hash. Entonces, ¿qué nos ofrece una tabla hash? Bueno, primero tenemos el constructor y el constructor pues nos va a recibir el tamaño de la tabla, ¿no? Vamos a ponerlo como m. Entonces, aquí va a haber, ¿no? Obvio. Entonces, aquí self.tabla es igual a, bueno, vector vacío, pero aquí vamos a colocar, entonces tiene 9 llaves. Entonces, listo. Ahorita la vamos. Profe, Dígame. no puedo ver tu pantalla. ¿No? Nomás veo ¿cómo se llama? El Word, La bueno, lo estabas diapositiva. compartiendo antes. Ajá, la diapositiva. Y Eso, ahí ya ahora sí. ahora sí, listo. Sí, había compartido solo esa, listo, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos la tabla. Voy a poner el tamaño igual a m y voy a inicializar la tabla. Y in range, entonces de 0, m, entonces, cell.m. Entonces aquí lo que voy a hacer es inicializar la tabla. Entonces, tabla en i es igual al vector vacío. Listo, ahí ya lo inicializo. Y pues, obvio, siempre voy a poner self para eso. Bueno, ahí inicializo la tabla. Bueno, cosas que voy a construir. Entonces, self insertar. Entonces, insertar recibe un valor, recibe la llave y recibe el valor. Ok, como loop. Entonces, ¿qué hago? Básicamente, pues tengo la función insertar y en la función insertar, ¿qué voy a hacer? Básicamente, los muchachos, lo siguiente. Tabla en i, bueno, calculo esto, bueno, necesito max, necesito la librería max. Entonces, calculo la posición. La posición es igual a max. Eso es módule, mod, f. Entonces tengo float, float, bueno, mod solo. Entonces tengo la llave, m, o sea, llave módulo m, que aquí debe ser self.m. Entonces calculo la llave y esa posición, ahora sí, tabla en la posición es igual, punto append, entonces el valor.
Voy a poner aquí como una tupla, key, value, como para tenerlos ahí totalmente. Listo. Ya hice pues la inserción. Ahora vamos a hacer la búsqueda. Entonces la búsqueda. Entonces self, key, value. Entonces meto estos dos. Y entonces la posición es igual con la función módulo y la busco. Entonces, aquí debo hacer lo siguiente. For, entonces, elemento in cell.tabla en la posición post. ¿Y qué digo? Si LM es igual al... bueno, llave como elemento, key, bueno, K, B, porque estos vienen pares, K, B. Si K es igual a la key, entonces return value. Return B, perdón. Return B. Entonces, si no, si esto sucede, entonces return false, porque no la encontré. ¿Listo? Entonces, calculamos la posición y básicamente buscamos. Y nos falta, entonces, la última que sería eliminar. Deseo eliminar la llave tal, que hay como valor. Entonces, básicamente retorno, calculo la posición y hago la búsqueda. Entonces, pero aquí lo voy a hacer en un iterador. Entonces, por InRange, desde 0 hasta el tamaño de self.tabla en la posición i. ¿Por qué lo hago así? Porque necesito eliminar un valor. Entonces, si k, entonces, si tabla en i, veamos, necesito la llave, ajá, si tabla en i, pero es que el borrar, no, lo puedo dejar igual, Ya me acordé por qué. Entonces, no, lo puedo dejar igual, Entonces, ¿aquí qué hago? Si la K es igual aquí, entonces porro, tabla, vamos a ver. Yo no me acuerdo cómo borrar una lista, la verdad. Voy a buscar. Delete element list Python, la verdad. Creo que era con del. Vamos a ver. Remove. Es mejor remove. Entonces, elimino el elemento 9. Listo. Entonces, tabla.remove. Entonces sería la tupla key, value. ¿Listo? Key, value. Realmente no necesito K, B. Listo, realmente no necesito aquí, solo lo puedo borrar con aquí. Realmente no es necesario. Y esto es self. ¿Listo? Porque es clase. Listo. Ahí ya hice los 4 métodos, los 3 métodos. Inicializar la tabla hash. Insertar, buscar y eliminar. ¿Sí? Aquí ya hice todo lo que necesitaba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una pequeña clase que utiliza esa clase. Entonces, ejemplo hash. .py. Entonces, import hash. Importo importo esta clase. Importo esta clase. Bueno, entonces, ahí sí ya puedo hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que había aquí. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo que había acá. Entonces, inicializamos una tabla con 9 posiciones. Entonces, tabla es igual a hash con 9 posiciones, ¿vale? Listo, esa es la tabla que yo tengo. Y vamos a insertar esas llaves. Entonces, tabla.insertar. Entonces, llave, valor. Entonces, la llave es 5, pongámosle un 10. Tabla.insertar. La siguiente llave es 28, 19, 15. 28, 19, 15. Entonces, 20. El dato me lo puedo inventar. Listo, 30. Tabla.insertar. El siguiente es 20, 33, 12, 17, 10. 20, 33, 17, 12, 17, 10. 12, 17, 10. 12, 17, 10. Listo. Tengo mala memoria. Entonces, 12, 17 y 10. Listo, ya tengo las llaves. Y básicamente, 40, o sea, estos datos me los puedo inventar. ¿Listo? No hay ningún problema. Realmente los valores, lo que me interesa es la llave. Cuando ustedes tienen una tabla hash, siempre van a tener la llave y van a tener ustedes este caso.
Entonces, bueno, he implementado una tabla hash tal y como la indican allí en el ejemplo. Bueno, la he hecho a mi manera realmente. Entonces, bueno, vamos a copiar la ruta y vamos a esa ruta. Listo. Entonces, esto entre comillas. A ver, ¿cuál es tu problema? Vamos a ver. Listo. Creo que es esto. Ah, yo tan bobito. Hasta aquí. Listo, ahora sí. Py, ejemplo hash. Si funciona, pues, ok, módulo object no es inicializable. Creo que era hash.hash, creo. Déjenme ver. Módulo mat no tiene, creo que no necesito mat, sencillamente puede ser mod solito. Creo que es módule. Ajá, vamos a ver. Ve, ¿cómo se saca el módulo en Python? Ve, a mí se me olvidó. Creo que era módulo. Bueno, no importa. Lo buscamos. Módulo no, pero la operación. Entonces, aquí está. Creo que era, es porcentaje. Listo, no pasa nada. Entonces, posición es igual aquí, porcentaje, self-n. Listo. Ahí ya lo tengo. Listo, este es el módulo. Bueno, ¿y quién más tenía el módulo? Por acá usted. Listo, muchachos. Ya corregí. Bueno, ahí lo hizo. Vamos a imprimir la tabla hash después de esto. Tabla.tabla. Entonces, miren acá cómo insertó. Miren acá cómo insertó ella. Miren acá, la posición 0. Vamos a ver si esto corresponde a esto que vimos acá. Voy a subirlo un poquitico para que nos quede allí visible. Y aquí creo que queda más fácil al revés, la verdad. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí lo subo un toquecito. A ver si logro ese toquecito de Miremos si queda bien como lo estaba manejando. Entonces ya pueden usar este código para verificar. Listo, observemos. Veamos la primera posición. Bueno, esto no me mostró todo. Ahora sí. La primera posición, miren. La primera posición tiene 28,20, miren, 19 y 10. La segunda, 20,40. La tercera, 12,5. La cuarta, 5,10. La quinta, bueno, la quinta, 5,10. La sexta, 15 y 33. La séptima, nada. Y la octava, 17. ¿Sí lo ven? Aquí insertan con las llaves que son. He armado una tabla hash. Y miren, no es tan difícil. He implementado el tipo de dato tal y cual lo manejan aquí en el libro. ¿Sí? Realmente no es muy difícil. He implementado mi tabla hash. Y esa tabla hash, pues, ¿qué tiene? Básicamente trabaja con función hash, que sería esta. Sería el módulo entre la llave y el set. Y siempre que insertas, haces append, porque siempre se van a manejar listas, siempre van a tener una lista allí. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar de la implementación. Bueno, entonces siempre, muchachos, va a ser 1 más n sobre m. Entonces, pues hay muchísima ganancia, sobre todo si m es mucho mayor que n. Si usted tiene una gran cantidad de datos, ahí sí nota la diferencia de almacenamiento y de búsqueda de información. Entonces, bueno. Entonces, muchachos, nosotros es común tener nombres de identificador que son similares. Por ejemplo, var1, var2. Una buena función hash debería asignarlos a los diferentes, así se muestra la independencia entre las llaves. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es código ASCII. Entonces, ¿cómo trabajamos código ASCII? Ustedes lo pueden trabajar como si fuera un número normal, como si fuera, por ejemplo, convertir de base 16 a base 10 o de base 15 a base 10 y así. Entonces, por ejemplo, PT 112 es P y 116 es P. Por ejemplo, si ustedes tienen una cosa como mamá, ¿a qué sería igual mamá? Mamá sería igual a
La M vale, la M minúscula vale, ya les digo, la M minúscula vale 109 y la A 97. Entonces sería 109 por 128 a la 3 más 97 por 128 a la 2 más 97 más 128 a la 1 por M, que sería, perdón, yo estoy loco. 128, este valdría 109, me enloquecí muchachos, por 128, más 97. Y esto nos da un valor, ¿sí? Esa es la manera de transformar una key en un valor numérico al cual luego le podemos sacar el módulo. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Observen. Eso garantiza que cada palabra tenga un valor diferente, de acuerdo a su codificación hash. Eso está aquí. Por ejemplo, ¿qué hace cuando esto recibe un string? Por ejemplo, básicamente lo transforma así y lo transforma a valor numérico. Entonces, vamos a hacer una hash que corresponda a eso. Entonces, llamémosla hash de string. Una tabla hash cuya llave es un string. Entonces, ¿qué cambio vamos a hacer? Básicamente, muchachos, que ahora vamos a tener que incluir una nueva variable. Como la llave es un string, entonces voy a tener lo que recorrer. Entonces sería básicamente for letra in key. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el valor de la llave. Entonces, key numérica. De la key numérica hay que hacer igual. Entonces, como esto es un string, pues yo no puedo hacer eso. Entonces, la key numérica sería igual. Voy a ver en Python cómo saco el código ASCII de la letra. Get number ASCII letter Python. La verdad no lo sé. Vamos a averiguarlo. How to get the ASCII value of a character. Entonces aquí, muchachos, aquí está. ORD. Aquí está. ORD es el comando. ORD de letra. ¿Listo? Esto nos va a ayudar. Entonces, ahora sí. Yo sé que vamos a tener 128. Entonces, el número de ASCII, voy a ponerlo como propiedad aquí. Entonces, self, voy a ponerle ASCII. Sabemos que hay 128, ¿listo? Que es la base de ASCII. Entonces, eso me ayuda. Entonces, muy bien, muchachos. ¿Cómo voy a hacer acá? Entonces, por letra en key. Voy a necesitar, muchachos, creo que un contador mejor. Entonces, for i in range, entre 0 y el tamaño de la letra, ¿vale? Entonces, la base es igual a 128, bueno, a m.self.ascii y ese vale 128. Y ahora lo que voy a hacer, voy a elevar esto. Bueno, como el primero que empieza está elevado a esto, o sea, si esto tiene 4, este valor sería el tamaño -1, ¿correcto? Este sería el tamaño -2, el tamaño -3 y aquí el tamaño -4. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero. Tamaño -1, el tamaño -2, el tamaño -3 y el tamaño -4. Entonces, aquí el índice empieza desde 0. Entonces ya sé qué hacer. Sería i -1. Perdón, el tamaño de key -1 y le restaría el valor de i. Y ahí ya tengo la base. ¿Por qué? Porque como aquí es -1, pero el i empieza desde 0. Entonces vamos a restar 1, 2, 3 y finalmente 4. Entonces ahí está, ahí está. Cuando este llega a 3, que es el último, entonces le restaría 4. Ahí está perfecto. Y ahora sí, la llave. Entonces, el valor de keynum es más igual. El valor de la letra, el valor de la letra sería entonces key en la posición i por la base. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Y finalmente tenemos este keynum. Ahí ya hicimos el cambio. Ya transformamos el string en una llave. Entonces, aquí vamos a hacer entonces, en vez de esto, voy a poner aquí y el keynum. Entonces, este es el valor numérico de la llave. ¿Listo? Este es el valor numérico de la llave.
Entonces, key. ¿Listo? Insertamos ese valor. Bueno, podemos insertar la llave normal. Y podemos buscar, bueno, necesito la posición. Y aquí el K es igual aquí, pues podemos meterla aquí numérica, no vamos a complicar. Y aquí calculamos entonces el key, que como posición. ¿Listo? Entonces ahí ya, básicamente hicimos ese cambio. Y ya con ese cambio, muchachos, pues ya podemos manejar strings. O sea, nuestro hash ahora puede manejar strings sin ningún problema. Vamos a hacer otro ejemplo con hash. Entonces, ejemplo hash string. Entonces, eso es como funcionan internamente. Import hash string. Entonces, debo tener presente que esta clase debería llamarse diferente, hash string. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, aquí, tabla, entonces es igual a hash string, pongámosle 9. Y de hecho, pongamos los mismos, esta es de verificar cierre, esta es la que hice la clase pasada. Entonces, ejemplo hash, aquí está. Listo, vamos a hacer una tabla. Uy, aquí tengo un poco de archivos. Ejemplo hash string, aquí está. Entonces, en vez de esto, va a ser var 1. Voy a poner aquí, vamos a ver cómo nos queda la tabla. Var 2, var 3. Y de hecho, estamos viendo el funcionamiento de una pila en un algoritmo, en un lenguaje de programación. Var 5, este lo voy a llamar var 6, esto lo voy a llamar var 7, este lo voy a llamar var 8, esto lo voy a llamar var 9. Miren, he implementado una tabla hash con strings, como llave. Entonces, ejemplo hash, string. Y miren acá. Si falla, pues revisamos. Bueno, me dice que el módulo no es scalable. Ah, porque, bueno, obvio, tengo que hacerle así. Entonces, ahora sí. Miren. Hay colisiones. Miren que no hay colisiones. ¿Sí? Y miren que nos lo ordena de una forma bastante ordenada. Realmente es muy bueno esta estrategia para hacer que se ordene adecuadamente, para buscar la reducción de los tiempos que nosotros buscamos. Entonces, lo que yo hice, muchachos, es lo que hacen estas librerías que ustedes ven aquí, que ustedes utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, hashtable class, que viene de C#, no sé qué es esto, o hashtable, que viene de Java, bueno, en inglés Java. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando ustedes declaran esto así, él ya internamente hace eso. O sea, lo que ustedes tienen aquí permite implementar una tabla hash en un lenguaje de programación que no la tenga. ¿Sí? Como en este caso, Python no tiene eso. Entonces, pues básicamente nosotros lo podemos implementar acá. Como ustedes pueden ver, hemos implementado bajo nuestras propias reglas la tabla hash. Con esto pues con este tipo con este tipo de función hash, que es la función módulo. ¿Sí? Como ven, no es difícil. Y ustedes allí tienen su propia tabla hash con juegos de azar. ¿Qué ventaja tiene esto? Lo que les estoy explicando, pues primero la saben utilizar. Y segundo, pues si el lenguaje de programación no tiene tabla hash, pues la pueden usar. Y las tablas hash son muy buenas para estructurar ese tipo de información y poderla buscar rápidamente. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema donde ustedes tengan, por ejemplo, una colección de nombres, por ejemplo, Ana, Carlos, Juan, Pedro, María, Marcos, Mario, Samira, Yasu, Cira, Mario, yo qué sé, Anduin, Garrosh, y bueno, cosas así. Entonces, y ustedes le piden buscar un nombre en una lista desorganizada. Supongan que esta lista está desorganizada. ¿Cuánto tiempo me toma encontrar un nombre aquí? ¿Cuánto tiempo me toma encontrar un nombre aquí? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuánto tiempo me tomaría? Si la lista es de tamaño n, ¿cuánto tiempo me tomaría? Buscando aquí de forma lineal hasta que lo encuentre. ¿Cuánto tiempo me toma? ¿Cuánto tiempo me toma, muchachos? Más o menos. Según eso, según lo que les he explicado, en términos de O, habiendo n nombres, ¿cuánto tiempo me toma? ¿O de qué?
o de qué, muchachos? ¿Cuánto tiempo me tomaría, muchachos? A ver. Los perdí. Los perdí, muchachos. ¿Cuánto tiempo me tomaría buscar un nombre, pues, suponiendo que esta lista tiene tamaño N? ¿Cuánto tiempo me tomaría? Muchachos, nos tomaría ODN. Recuerden, es tiempo lineal. ¿Y cuánto nos tomaría en una tabla hash? Si es que miren la diferencia tan abismal. Nos tomaría M sobre N. Cuando ustedes ya tienen muchos datos, ya ustedes pueden manejar esa información. Les voy a mostrar un ejemplo con un dataset de nombres. Entonces, dataset names English. ¿Listo? Vamos a un dataset con los nombres de esto. Tenemos 1500 nombres, ¿no? Tenemos 1500 nombres. Entonces, vamos a de hombres y mujeres. Miren, mírenlo. No, no quiero, no me puedes dar los datos gratis. ¿Por qué eres tan malo? Yo quiero mis daticos. No puedo. Ay, yo no quiero registrarme. Veamos. Bueno, en dataset, en dictionary. Aquí hay unos nombres, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí están los nombres. Entonces, muchachos, vamos a copiar estos nombres. Vamos a cargar este archivo directamente. Vamos a darle un rev y lo vamos a guardar en nuestro disco acá. Hoy es 22 de octubre. Miren este ejemplo. Tabla hash versus versus listas. Les van a pillar la diferencia tan abismal. Entonces aquí voy a llamarlo comparación tablas hash versus .py, list, arreglos o list, arreglos. Bueno, llamémoslo listas. Miren la diferencia tan abismal que buscar. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es lo siguiente. Entonces voy a crear voy a cargar el archivo. Para eso voy a cargar los datos. Entonces, ya se me olvidó cómo cargar un archivo aquí. Creo que era open. Entonces, archivo es igual a open y le digo la ruta. La ruta sería, a ver que me acuerdo que hay aquí. El archivo se llama lo guardé donde no hay. Ah, nombres.txt, ¿vale? Va a cargar esos nombres. Listo. Entonces, for línea in archivo punto react lines. ¿Listo? 2 puntos. Real line, creo que. A ver. Real line. Creo que era así. Ya para acordarme, muchachos. Tengo cabeza de memoria de pollo. Ok. Entonces acá vamos a hacer una lista. ¿Listo? Entonces voy a crear una lista y voy a crear una tabla hash. Bueno, para la tabla hash, import hash string, ¿no? Entonces voy a crear la tabla hash string. Entonces, ¿esto cuánto tiene de tamaño? Voy a poner una tabla hash de 200 posiciones, ¿vale? Porque quiero. Entonces, tabla es igual a tabla hash. Pongámosle 200, ¿listo? 200 posiciones. Porque quise. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Lista.append, entonces, línea. Y tabla.in
insert, entonces voy a meter como llave, el string y como dato el mismo string, ¿vale? Entonces, vamos a imprimir la lista para ver si está funcionando. Entonces, Python, comparación tablas hash. El object no es scalable, porque Carlos, a usted siempre se le olvida. Bueno, object no, la función no es iterable, obvio, porque esto es una función. Entonces, atributo, es que es insertar, Carlos, insertar. Listo. Entonces acá ya tengo esto. Entonces, ok. Creo que es while, línea, creo que es así. Oiga, se me olvidó cómo leer un archivo en Python. Bueno, uno lo puede ver acá. En W3 School. Claro, yo tengo memoria de pollo, lo siento. Write, real files, f.realfile. Ok. ¿Cómo leo todas las líneas? Quiero saber. fopen, f.read. Ay, y obvio, ¿no? Archivo que se abre, archivo que se cierra. No se me olvide porque si uno no hace esto, hay problemas. Entonces, real lines, a mí se me olvidó, muchachos, a mí se me olvidó. Tengo cabeza. Aquí está. Es con with y todo el cuento. With open, entonces, haz F. Ajá, haz F. Bueno, realmente había olvidado esto. Y acá entonces, línea es igual a f.realLine. Listo, creo que ahí ya me lo hace. Archivo.close. Bueno, porque aquí ya lo cierro automáticamente. Bueno, es la CN. Ay, Carlos, a ver. Real lines, Carlos, real lines. Ok. A ver. Ve, ya me olvido, muchachos, cómo hacerlo. Real lines. Real line, val line. ¿Cómo leer un archivo, una línea, una lista? A ver. Ok. Vale, no hay problema. Entonces, la lista es igual a esto. Y la tabla hash ahorita la lleno. Entonces, esto sería en... esto se llama datos.txt, nombres.txt. Vamos a ver si me lo lee bien. Vamos a ver. Sí, miren. Aquí ya está. Ya lo leyó, miren. Ahora sí. Entonces, ahora sí, necesito, muchachos, llenar la tabla hash. Entonces, for L in lista, y ahí voy a llenar la tabla hash. Tabla.insert, entonces L, L. ¿Listo? Y ahorita van a ver la diferencia en la inserción. Bueno, entonces aquí ya lo llenó, y aquí vamos a hacer entonces la operación de búsqueda. ¿Sí? Vamos a hacer la operación de búsqueda. Entonces, para contar la operación de búsqueda, entonces, time count Python. Hay una librería para contar tiempo en Python que se llama import time. Entonces vamos a importar esta librería y vamos a ver cuánto nos toma cada uno. ¿Listo? Esto les va a servir muchísimo en el taller número 4. Entonces, el inicio y el final. ¿Listo? Y el final. Esto nos cuenta en milisegundos, ¿vale? Inicio menos final. Voy a hacer una búsqueda no exitosa. Buscar una palabra en español, muchachos. Buscar una palabra en español, básicamente. Entonces, vamos a hacer tabla punto búsqueda y voy a buscar por la llave. La llave voy a llamarla perro. Yo sé que no está. ¿Listo? Yo sé que no está. Mire, listo. Y vamos a hacer otra búsqueda. Entonces, inicio, final, ¿ve? Final igual a time.time. Y vamos a hacer, este es el primer algoritmo y este es el segundo algoritmo. Entonces, el primer algoritmo sería tiempo en tabla hash y podemos aplicar un algoritmo de búsqueda sobre la lista. Realmente la lista hay una función que se llama
append clear extend count. Bueno, count me busca. Entonces, count, el índice. Deme el índice donde está perro. ¿Listo? Y miren la diferencia. Tabla de búsqueda perro. A ver. Me dice value. Pero yo no necesito el value ahí. ¿Para qué? Esperen, yo lo vuelo. Realmente no lo necesito. Hash string. Cuando voy a buscar, realmente no necesito el valor, la verdad. ¿Para qué? No lo necesito. Entonces ahora sí. Y lo voy a borrar de la otra también. De la primera tabla hash que hice. Para dejárselos quietos. Insertar, buscar. No lo necesito. Entonces, perro no está en la lista. Listo. Eso es un value error porque no está. Entonces, sencillamente hágame un try. Yo sé que va a haber un error. Ah, o podemos usar count. Entonces, yo sé que no está. Try. Carlos, ¿por qué insistes con tu... Ay, por Dios. Tú no aprendes. Catch. Bueno, print, ok. Listo. Ahí está. Perdón, aquí es except. Listo. Entonces, miren. Bueno, realmente da 0 segundos. Necesito... Vamos a ver si logro contar milésimas en Python. Count miles time Python. Vamos a ver si logro contar menos tiempo. Contar time en milésimas. Vamos a ver. Pues 0.0. Difference. Entonces, count time process Python en milliseconds. Vamos a ver si lo logro. Exactamente. Necesito milisegundos. Ah, ok. Recomiendan entonces la librería DateTime. Ok, no hay problema. Bueno, podemos hacer una más precisa. DateTime. Listo, DateTime existe. Y entonces es este. Entonces, el inicio y el final. Vamos a ver si logramos más preciso. Y la diferencia, ahí está bien. Este es mucho más preciso. Mucho más preciso. Pues ya es del orden de milisegundos. Vamos a ver si obtenemos diferencia. No, es demasiado poquita, muchachos. ¿Qué hago? Ah, bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un for. Es que esta me buscan, vamos a ver, for elemento in lista. Entonces, si L es igual a perro, entonces print OK. ¿Listo? Vale, si lo encuentro, nunca lo va a encontrar. Vamos a ver si esto es más costoso. No, muchachos, sigue siendo, o sea, la diferencia es tan pequeña que no me chanfle. 0.0. O sea, es tan pequeña la diferencia que es esto. Entonces, veamos. Entonces, ok. Entonces, ya te tengo. Entonces, veamos. Entonces, inicio menos final. Entonces, tiempo. F es igual a inicio menos final. Y esto, por favor, a veces es difícil sacarle tiempo a esto. Execution time, punto, total seconds por minuto. Veamos si logro algo. Veamos total second. Esto es función. Esto es función. 0.0. No, muchachos, es muy pequeña la diferencia. Es muy pequeña la diferencia realmente. Esperen, yo hago lo mismo acá. Vamos a ver si logro algo mejor. Este es tiempo lista.
Tiempo tabla hash. No, no se nota, es demasiado pequeño el tiempo. Sí, 0 milisegundos. Necesito más datos. Entonces voy a buscar una más grande. Sencillamente, pues uno busca una más grande. Necesito una más grande. Del orden de megas. Ahí ya van a ver la diferencia. 10.000. Esta tiene 10.000 datos. Esta tiene 10.000 datos. Vamos a ver si esta de pronto me sirve. Esta tiene 10.000 datos. Entonces, nombres.txt. Vamos a ver, esta tiene 10.000 nombres. Veamos si ella notó diferencia. No. Voy a buscar una más grande. Vamos a ver si logro dataset, names en English. Veamos si encuentro una grande para mostrarle la diferencia. 400.000 nombres. Pero necesito que solo sean en English. Names, words. Veamos si encuentro un dataset. Aquí está. Vamos a ver cuántas tiene. Cuántas instancias tiene. 4.96 megabytes. Me gusta. Vamos a ver cuántos datos tiene. Porque yo no me quiero quedar con esto. Veamos cuántos datos tiene. Este en total tiene, ya les digo. Ábralo con LibreOffice. ¿Dónde está el de LibreOffice? Aquí está. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver cuántos nombres tiene esto. A ver, miremos. Veamos. Se demoró un poquito. Esto en total tiene 300.000 nombres. ¿Listo? 300.000 nombres. Voy a copiar todo esto y vamos a mandarlo acá. Y ahí si no, me tiene que dar diferencia, pues. Nombres.txt. Abrir. Bueno, ahí se está tardando. Listo, ahí ya lo logré. El archivo pesa, muchachos. El archivo pesa la bella cantidad de 2.69 megas. Veamos si no explotó el Python con esto. Ahora sí, miren. Ok. ¿Cómo así que el tiempo inicio menos final? Inicio, final. El primer tiempo es de 00 y el de la lista es... Ah, pues obvio, ¿no? Obvio obvis, muchachos. Obvio obvis. Pues... Ay, por Dios, muchachos. Miren. Miren la diferencia, a ver. Miren la diferencia. Miren la diferencia acá. Voy a quitar ese print OK. Básicamente... oiga, ¿lo encontró? Bueno, pongamos Perroski. Y aquí, Perroski. Que no lo encuentre, pues. Listo, miren. Miren aquí. La tabla hash. Miren el tiempo de la tabla hash. 0.0. ¿Sí? Y miren el tiempo que tardó ya el arreglo. 12 milisegundos. Ya estamos hablando de 300.000 datos. Entonces, miren, ambos están haciendo una búsqueda fallida. Yo les puse una búsqueda fallida. ¿Qué pasa con la búsqueda fallida? En la búsqueda fallida busca algo que no está. Entonces tiene que hacer todo el proceso. Y miren aquí en el caso de la lista, cuando tienen que hacer la búsqueda en todos los elementos. ¿Cuánto me tomó en la tabla hash? Miren aquí, tabla hash. A ver si tengo otro acá. Tabla hash. Me tomó 0 segundos. Miren acá, 0 segundos. 0 milisegundos. ¿Cuánto me tomó en la lista? 16 milisegundos. Muchachos, ¿qué pasa si aumentáramos aún más la capacidad, aún más los datos? ¿Qué sucedería con estas búsquedas? En la lista versus la tabla hash. ¿Qué pasaría en las búsquedas de información? Yo creo que en la lista aumento, pero en la hash no, sigue en 0. Sigue en 0, aunque llega un punto en que aumenta, ¿no? Llega un punto en que aumenta. Lo que quiero que vean es que pues, me tocó aumentar muchísimo los datos. Pues también funciona que pues, tengo un PC algo rápido. Entonces, ¿qué pasa? 0 milisegundos versus 16 milisegundos. Obviamente esto toma un tiempo,
pues debe ser del orden de, vamos a ponerlo de nanosegundos, que sería entonces por 1.000.000 de nanosegundos. Veamos si en los nanosegundos vemos algo. Bueno, 1.200 nanosegundos versus 0, bueno, no alcanza a ver la diferencia de esto, la verdad. Porque ya tenemos el dato, el inicio y el final. Calculamos la diferencia y imprimimos los milisegundos. Y acá estamos imprimiendo los milisegundos. Bueno, en este caso por 1000. Entonces, that time now. O sea, el tiempo que duró en hacer este for y el tiempo que él duró haciendo esto. Entonces, pues tenemos 300.000 palabras. Alrededor de 300.000 palabras. Vamos a ver cuántas palabras tenemos. Eso lo podemos imprimir, entonces tenemos palabras, tenemos coma, len de lista. Entonces en total tenemos, este ejemplo tiene en total 333.334 palabras, 300k palabras, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Entonces miren cómo ya se va aumentando el tiempo. Ya a medida que ustedes tengan más y más y más información, realmente en términos de búsqueda la tabla hash es la ganadora. Ahora, si nos da por imprimir esa tabla hash, pues miren la locura. Realmente eso yo creo, no sé si va a morir imprimiendo. Miren. Miren todo esto. Obviamente voy a pararlo. Control Z. Gracias. Entonces, pues obvio, me tocó imprimir y me tocó detenerlo, ¿no? Porque pues tiene 300.000 datos. Entonces, pues, imagínense. Lo que quiero que ustedes vean es que si ustedes tienen, o sea, lo que ustedes deben aprender el día de hoy, a implementar la tabla hash, bueno, si lo necesitan. Lo que ustedes deben aprender hoy es que si usted en su trabajo tiene un problema donde usted deba almacenar mucha información, que usted sabe que es una gran cantidad y requiere hacer muchas operaciones de búsqueda sobre ella, sobre un dato específico, o sea, la llave. Por ejemplo, usted tiene una información donde es un objeto y usted tiene nombre de la cédula, por ejemplo. Entonces usted requiere hacer mucha búsqueda sobre esa información. Obviamente, pues sabemos que vamos a usar una base de datos, pero por ejemplo se les presenta eso y ustedes cargan la información y muchas veces tienen una información inmensa, una lista inmensa o un JSON inmenso. ¿Qué hacen ustedes? Les recomiendo, usen una tabla hash. La tabla hash les ahorra mucho tiempo en búsquedas, muchísimo. Por eso es que se utilizan. O sea, esto es una locura con respecto a lo que ahorran en eso. Entonces, es básicamente eso lo que les queremos. Bueno, muchachos, son las 5 de la tarde. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahora. ¿Entendido o no entendido? ¿O están más perdidos de cuando llegaron? No, muchachos, van a decir que están más perdidos de cuando llegaron. No, muchachos, nada. Los perdí. Al menos manito arriba, pues, un corazoncito, corazoncito quebrado, algo, pues. Listo, muchachos, perfecto. Bueno, sé que no les gusta hablar mucho, pero bueno, eso lo respeto. Bueno, muchachos, son las 5:02, descansemos hasta las 5:20. Pues ya ha pasado 1 hora y media de clase, entonces ya la última hora y media la haríamos así. Descansemos hasta las 5:22. ¿Listo? Vaya a comer alguito y nos vemos a las 5:22, muchachos. ¿Listo? Pues. No olviden revisar las notas del campus, ¿no? O sea, las que voy a subir ahora.